El arte no siempre busca explicarse, a veces simplemente se siente. En objetos como las máscaras tradicionales de México habita una fuerza simbólica que trasciende el tiempo. Son rostros que esconden historias, creencias y emociones profundas. Así les doy la bienvenida a una nueva edición de Vidas, la revista cultural de Telesur. Soy Aisa García y hoy les hablo desde el Museo Franz Mayer, al que vamos a conocer. Está ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Aquí se presenta la muestra 1001 Rostros de México, máscaras de la colección Ruth de Lechuga, una exposición que recorre más de medio siglo de tradición y de estar muy bien coleccionada. Acompáñenos en este viaje por las identidades ocultas tras el arte popular mexicano. Pero antes, vamos a las noticias culturales más relevantes de la semana. Adelante, estudio. Del 5 al 12 de julio, Medellín se convertirá nuevamente en la capital mundial de la poesía con la 35ª edición del Festival Internacional de Poesía, un espacio que reivindica la palabra como herramienta de resistencia, diálogo y construcción de paz. Con la participación de 64 poetas de 35 países y más de 60 actividades gratuitas, el evento consolidará su legado como uno de los encuentros literarios más importantes del mundo. La programación incluirá lectura de poemas, conferencias, talleres, conversatorios y conciertos, junto a una muestra comercial de libros especializados. Los ejes temáticos reflejarán la urgencia de los tiempos actuales, poesía por la paz, resistencia espiritual, libertad de expresión, somos naturaleza y pedagogía de la poesía, entre otros. El festival contará con invitados de diferentes partes del mundo: Marruecos, Argentina, Canadá y Palestina, todos en una misma sintonía, reafirmando la poesía como memoria viva del asombro originario. Santiago se prepara para recibir nuevamente Viaje a Mombasa, un aclamado espectáculo familiar que combina circo, teatro y marionetas de animales a escala real, acompañado de una banda sonora en vivo inspirada en la tradición zulú. La obra se presentará del 20 de junio al 6 de julio en el Parque Estadio Nacional. La narrativa sigue a Mosi, un niño de madera que emprende un viaje por África con el anhelo de conectarse con la vida salvaje antes de su posible extinción. A través de encuentros con animales majestuosos, la historia entrelaza humor, aventura y reflexión. El montaje destaca por su innovación técnica. Las marionetas, creadas por un reconocido artista sudafricano, recrean con precisión los movimientos de la fauna africana. La dirección escénica, a cargo de un destacado exponente del Teatro Nacional, aporta una mirada poética y visualmente impactante, reforzada por técnicas circenses y manipulación de objetos. Los gobiernos de Vietnam y Camboya celebró la Semana de la Cultura Camboyana 2025 en la provincia vietnamita de Bac Lieu, ubicada en el estratégico delta del Mekong. Este evento binacional, que se desarrolló hasta el 17 de junio, forma parte del Plan de Cooperación Cultural 2023-2027 entre ambos países y busca fortalecer los históricos lazos de amistad que unen a estas naciones vecinas. Por su parte, representantes camboyanos subrayaron que estas actividades permitieron al pueblo vietnamita conocer más profundamente las tradiciones de su país vecino. El programa incluyó exhibiciones artísticas, presentaciones de folclore tradicional y visitas a sitios turísticos en las provincias de Bac Lieu y Vinh Long. Las presentaciones artísticas que siguieron a la ceremonia inaugural ofrecieron al público vietnamita una muestra de la riqueza del patrimonio cultural camboyano, desde danzas tradicionales hasta expresiones musicales autóctonas. La destacada cantante cubana Zulema Iglesias será la encargada de llevar la voz de la isla caribeña al prestigioso concurso Intervisión 2025. Por su parte, Venezuela estará representada por el multifacético Omar Acedo, cantante, compositor y productor musical, con una larga trayectoria en la escena artística.
El festival, que cuenta con el respaldo del gobierno ruso y la promoción de sus ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura, reunirá a más de 20 países de América Latina, Asia, Oriente Medio y África. Entre las naciones confirmadas figuran potencias culturales como Brasil, China, Egipto, Irán, Sudáfrica, Kazajistán, India y Emiratos Árabes Unidos. Este evento se convierte en vehículo para el entendimiento internacional. La amplia diversidad geográfica de los participantes refleja el creciente interés por fortalecer los lazos interculturales a través de expresiones artísticas en el actual escenario global. Víctor Hugo decía que aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa. En Vidas lo creemos profundamente. Es que leer no solo informa, también transforma. Hoy les propongo 2 títulos para leer en casa, de Editorial Planeta. El primero es La Cruzada y es de Florencia Canale, una novela que se aleja de fórmulas para narrar la vida de la monja alférez, mujer que rompió moldes y buscó su libertad enfrentando sus propios demonios. El segundo título que les traigo es Los filósofos y el amor, de Sócrates a Simone de Beauvoir. Sus autores son Eudes Lancelin y Marie Lemonnier, un recorrido provocador por las ideas que los grandes pensadores y también hombres, con todas sus contradicciones, han expresado sobre los celos, el deseo, el matrimonio y el papel de las mujeres en el amor. Sin duda, tema interesante para intercambiar comentarios en nuestras redes sociales. Tome nota, la cuenta a la que nos puede escribir es @vidastelesur en X y en Instagram. Ahí nos encuentra. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. La muestra 1001 Rostros de México, colección de Ruth de Lechuga, revela un universo de formas, materiales y significados. Algunas de estas máscaras fueron creadas para rituales propiciatorios, invocando lluvias, buenas cosechas o abundancia en la pesca y la caza. Otras representan personajes, animales o figuras mitológicas que dan vida a tradiciones ancestrales. Y bueno, así como estas máscaras dan forma a lo invisible, la literatura infantil despierta mundos internos, cultiva emociones y siembra preguntas, pero sobre todo forma lectores. Hoy en Vidas nos honra presentar al autor Luis Darío Bernal Pinilla, cuyas historias infantiles nos hablan de solidaridad, amistad y esperanza. Vamos a conocerlo. Abogado de leyes y escritor de sueños, nacido en 1950 en el país de la cumbia y el bambuco, Colombia. Su vida es un tejido de letras y vocaciones. Entre sus múltiples senderos, ha sido guía en la Cátedra de la Literatura Infantil José Martí, en Caracas, faro de pensamiento y creación, maestro en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, donde sembró semillas de imaginación en jóvenes lectores. Nacido en Santa Fe de Bogotá. Soy abogado, pero le juro que no lo vuelvo a hacer. Eso fue un pecado de juventud. Y desde hace 60 años escribo para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos. Yo escribo para niños de 0 a 90 años. Si mis amigos de toda América Latina tienen esa edad, entonces los convoco a que lean las obras. Y soy promotor internacional de lectura, es lo más importante. ¿Por qué razón soy promotor internacional de lectura? Porque yo empecé a escribir y me di cuenta que la gente no leía. Entonces digo, ¿para qué sigo escribiendo si nadie me va a leer? Entonces dediqué mi vida prácticamente a eso. Para eso he escrito ya casi 90 libros completos en un mes. 90 libros publicados, ya. Y entonces pienso que
esto que se hace con la literatura para niños y jóvenes es la que afianza el presente y da elementos para el futuro. Su pluma compartida dio vida al libro Promoción de la Lectura en la Biblioteca y en el Aula, un mapa para navegar entre páginas y descubrir mundos. Fue también voz activa en la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, extendiendo puentes entre los libros y las almas jóvenes. Frase que acuñé y que la agarró el ministro de Educación de hace como 30 años de Venezuela y la retomó y la lanzó por el mundo. Un niño sin lectura es un pájaro con las alas recortadas. Pero todo niño tiene imaginación, todo niño tiene fantasía, pero si tú no le das otras cosas se queda ahí, como el que rasca un 4 y tú no lo llevas a una academia, se queda ahí. Entonces dediqué mi vida a eso, porque pienso que el arte, la cultura, la poesía aterciopelan el alma del ser humano y le dan un gran desarrollo, no solo intelectual, sino emocional y físico. Entonces por eso dediqué mi vida a la promoción de la lectura. Su palabra ha resonado en talleres y auditorios desde Quito hasta La Habana, desde Managua hasta Panamá, enseñando el arte de leer, de crear la crítica literaria. Ha sido narrador de cuentos, poeta de voces dormidas, conferencista que enciende preguntas en el aire, en tiempos donde la era digital nos aprisiona en contenidos de consumo inmediato. Yo trabajo a toda hora la literatura para niños y jóvenes, pensando en los niños, porque tengo que desarrollar 3 elementos fundamentales: la ética, la estética y la esperanza. ¿Qué es la ética? Los grandes principios universales. ¿Qué es la estética? La relación entre la forma y el contenido. ¿Y qué es la esperanza? Lo que los niños tenemos que darles para que cambien en la calidad de vida de los actuales, del actual mundo y del futuro. Entonces lo enfrento tratando de hacer la mejor obra posible de literatura, no solo con la obra mía, sino escogiendo los mejores escritores. ¿Por qué razón? Porque la literatura para niños, para pequeños, no es una literatura de pequeñeces, sino todo lo contrario. El niño que se ha educado en la literatura es un niño que va a ser mucho más inteligente, mucho más desarrollado, que va a tener un alma completamente diferente y va a ser universal, va a ser tolerante, ¿sí? Va a ser crítico. ¿Qué es ser crítico? Tener educado el criterio. Eso es lo que necesitamos. Y con todas estas cosas va a ser un hombre libre y liberador. En el ámbito literario, ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Novela Infantil por Catalino Bocachica 1979 y el premio en el Concurso Internacional de Cuento Pola de Lena, España 1980. Bajo el sello Alfaguara ha publicado obras como Catalino Bocachica, reeditada en 1990, Fortunato 1994 y Cataplum Plan Pluf 2002. Consolidándose como un referente en la narrativa para jóvenes lectores. Gané el Premio Internacional de Novela para Niños con Catalino Bocachica, una novela de un niño negro que quiere llegar a ser campeón de boxeo para comprar una lancha y salvar a su madre, que fue raptada por unos hombres de cabellos de fique, obviamente por unos gringos, pero obviamente que no lo nombro. Entonces eso me sirvió, eso me salvó, ¿ya? Y a partir de eso, con Catalino Bocachica he hecho de todo, tanto que ahora la vamos a llevar a cine, ¿sí? Y ha sido llevada a todo lo que tú quieras, a camisetas, a títeres, a teatro, a danzateatro, ha ganado premios en toda América Latina, tiene casi 100 ediciones con diferentes editoriales y todo. Para Bernal Pinilla, la lectura es trinchera contra dominaciones antiguas y semilla para reinventar la patria. Superar el subdesarrollo es el lastre colonial, exige más economía, requiere de libros que iluminen, arte que libere y cultura que nos haga dueños de nuestro porvenir. Países de Asia que se lograron desarrollar, se desarrollaron porque empezaron a manejar mucho el tema de la lectura de literatura y de la lectura de ciencia. Eso elevó la conciencia, elevó el conocimiento y se pusieron al frente del mundo. Hoy son los que mandan la parada en el mundo. Entonces es fundamental que los muchachos lean. Primero, para que puedan resistir los embates del imperialismo, y segundo, para que puedan crear y recrear su país, sus costumbres, su idiosincrasia hacia un futuro y una calidad de vida mucho mejor. Es absolutamente necesario para salir del subdesarrollo, no solo el económico, sino el subdesarrollo mental en que hemos vivido, que nos han mantenido por la fuerza de las armas desde que llegó el señor Colón el 12 de octubre, ¿sí? Es necesario
Y eso no se hace sino con la lectura, con el arte y con la cultura. Luis Bernal es un tejedor de mundos infantiles. Su trayectoria refleja un compromiso constante con la educación, la cultura y el poder transformador de la literatura. Con libros como Brújulas y talleres como Canciones, convierte las letras en puentes para la sabiduría y en semillas para la eterna reflexión. Quiero que conozcan a Ruth Deutsch Rice, mejor conocida como Ruth de Lechuga, quien fue una incansable investigadora y coleccionista de origen austríaco que encontró en México un nuevo hogar desde 1939. Esto fue fascinada por la riqueza cultural de este país. Entonces Ruth de Lechuga recorrió incontables caminos documentando con su cámara las tradiciones de distintos pueblos de México, mientras reunía una invaluable colección de más de 10.000 piezas de arte popular, entre las que figuran máscaras como estas, textiles, cerámica, entre otras cosas. Desde 2012 su legado es custodiado y compartido por el Museo Franz Mayer, que es donde nos encontramos. Dicho esto, quiero proponerles que hagamos una breve pausa, pero no se vaya, que aún queda mucho por disfrutar en Vidas. La protección, difusión y promoción de las culturas del mundo son algunos de los objetivos de nuestro programa Vidas. Por eso encontrará aquí lo mejor de la cultura del mundo y bueno, espero que disfrute mucho de la historia que sigue. Nacido en Altagracia de Orituco en 1930, Juan Calzadilla fue un intelectual multifacético, cofundador del grupo El Techo de la Ballena en 1961, precursor del experimentalismo literario y plástico y autor de más de 25 poemarios. En su inconforme búsqueda exploró sobre la libertad para hacer arte ante el formalismo de los conceptos de las cosas. Y esa es la verdad, nosotros no tenemos preocupación por el estilo. Escribimos como nos viene en gana. Y de esa forma de hacerlo sale todo lo que podría llamarse estilo. El estilo, por ejemplo, como el que tiene Luis Alberto Crespo. Ese es un estilo. Se adecua cada texto al pensamiento global de él alrededor de su visión de poeta, de escritor. Y está bien, pero en el caso mío no hay estilo. Lo que sale, lo traduzco en la misma forma en que sale, espontáneamente y como un chorro. Texto como dictado por La Jauría 1962 y O. Smog 1978, una de las obras más conocidas. Fusionan ironía, crítica urbana y ruptura formal. Calzadilla también incursionó en la pintura bajo el seudónimo Esteban Muro, participando en salones nacionales e internacionales. Yo pienso que su obra plástica es otra forma de escritura, una grafía en la que él quiso retratar o quiso tratar otra temática, quizá más erótica, quizá más visceral, quizá distinta a la que utilizaba en sus libros, pero también siento que
es decir, recuerda que él fue editor cuando era un joven en Altagracia de Orituco. Yo creo que lo que era muy inquieto, ¿sabes? Entonces creo que no terminaba de convencerle las letras y las palabras y luego las formas, y por eso bautizaba sus exposiciones como formas en fuga. Para Juan Calzadilla no existían fronteras para escribir. Cada trazo de un artista, que también puede ser una grafía, es la suma de las expresiones sensibles de un ser humano capaz de aferrarse a vivir intensamente la vida. Me está sopesando la falta de estilo. En la naturaleza de todo lo que yo escribo no hay el menor asomo de estilo. Nunca lo hubo. Además, confieso que no me ha preocupado tener estilo. Incluso no sé de qué se trata cuando me hablan de tener estilo. Para mí que lo tengo, y consiste en no tener estilo alguno, en no haberme ocupado jamás de labrarlo. Y es que soy poco dado a recordar lo que aún no me ha sucedido. No he sabido hacer de la memoria un trasto viejo a donde ir arrojando todo lo que no me hacía falta para no llegar a tener estilo alguno. Su compromiso político y cultural lo llevó a dirigir instituciones como la Galería de Arte Nacional, donde promovió la divulgación del arte venezolano. En 2017, representó al país en la Bienal de Venecia con Formas, escapándose del marco. Creo es que Juan, como llegó tan chiquito a Caracas, tan jovencito, tan carajito, empezó a buscar en los museos ese paisaje urbano que sentía que había empezado a perder por haber salido de Altagracia y de repente enfrentarse a una ciudad monstruosa de concreto, donde, como en la canción Por cuyas calles la compasión ya no aparece, pero que además a veces cuesta ver el sol con tanto rascacielo. Y yo lo que creo, esto nunca se lo pregunté, es que Juan empezó a encontrar refugio en los museos, y en los museos empezó a recuperar ese paisaje gracitano que había perdido, y creo que ahí empezó a tener él una interacción con el arte, y empezó a querer escribir y empezó a publicar, ¿no? Cosas maravillosas como esto. Juan Calzadilla deja un legado imborrable, poeta rebelde, artista visionario y gestor cultural comprometido. Su obra, entre versos y trazos, desafió los límites del arte venezolano. Más que un creador, fue un agitador de conciencias. Está llena de los más variados tesoros, y en esta exposición podemos encontrar un tipo de máscara fuera de las tradicionales. Les hablo de las que Ruth de Lechuga catalogó como máscaras de cintura y de espalda. Ella decía que si se considera la máscara como un elemento que transforma a su portador en un personaje diferente, se justifican entonces como máscaras todos aquellos artefactos que se usan sobre el cuerpo del danzante, como las de cintura o de espalda. Ahora escuchemos las palabras de la actriz colombiana Juliana de la Mora sobre cómo llegar a ser una gran artista. Hola, soy Juliana de la Mora, soy actriz, soy colombiana y vivo en Ciudad de México. Bueno, pues primero que todo, gracias por estar interesadas en las artes escénicas y en las artes en general. Si quieren dedicarse a esto, yo les diría que no pierdan la concentración, que sigan en ello. El arte creo que es un medio que ha estado con la humanidad desde siempre, desde los inicios de la historia, porque es necesario para expresar, para dar un mensaje, para sacar algo que llevamos dentro que va más allá de lo físico, sino algo que está muy metido en nuestro ser.
Ha terminado nuestra cita semanal y como siempre yo quiero agradecerles su compañía. También damos gracias a todo el personal del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México por permitirnos presentar vidas desde este hermoso recinto y compartir solo un poco de su bello acervo. Ahora tome nota de nuestra pregunta de la semana. La pregunta es, ¿cuál es su libro o cuento infantil favorito? Esperamos su respuesta en @vidastelesur, así nos ubica en X y en Instagram. O también puede enviar la respuesta a mi cuenta que es @aisatelesur. Para cerrar nuestra edición, escuchemos y disfrutemos del tema Canción sin Miedo de Vivir Quintana. Soy Aisa García y espero que su día siga siendo maravilloso. Los veo la siguiente semana. Hasta la próxima.